Buenas tardes a todas y a todos. Entonces, Bienvenidas y bienvenidos al Centro de Estudios Laborales y a la presentación del Departamento de Investigación del Centro de Estudios Laborales. Quienes conformamos el CEL, algunos desde hace mucho tiempo, otros un poco menos, coincidimos en la necesidad de crear un espacio, este departamento de investigación, un espacio desde los trabajadores para los trabajadores, como es el CEL, pero desde otra herramienta, que es la de la investigación. Hoy vimos un contexto a nivel nacional, a nivel regional y a nivel internacional muy particular para las trabajadoras y los trabajadores, muy particular para todo el mundo. Muchos movimientos, muchos cambios, mucha incertidumbre, pero también oportunidades que se crean. Y en ese sentido, ya sea por el contexto de pandemia, ya sea por el proceso de concentración económica que sigue y se profundiza, en contextos de crisis muchas veces se profundiza esta concentración, pero también es un momento donde también hay una toma de conciencia de distintas realidades, donde distintas realidades también se van uniendo, y distintas oportunidades para profundizar la unidad. Con un personaje central en este llamado a la unidad, que es el Papa Francisco a nivel mundial, que llama cada vez que tiene la oportunidad al diálogo, a la unidad, a no salvarse solo. Y desde este concepto, desde esta voluntad de la unidad, desde nuestra identidad de trabajadoras y trabajadores, desde la identidad de movimiento de trabajadoras y trabajadores, independientemente de la situación, de la relación laboral, de que formen parte de la economía popular, de la economía social, de las realidades que se viven en Europa, en la patria grande, en Argentina, más allá de la coyuntura y el trabajo que hacemos día a día por todo esto, un espacio de investigación consideramos que nos permite dialogar, nos permite pensar y reflexionar sobre qué sucede o qué va a suceder con el trabajo, qué sucede o qué va a suceder con la producción, qué sucede o qué va a suceder con el contexto político, social y económico en Argentina, en la región y en el mundo. Vemos que hoy tenemos participantes de todo el país, de la región. También un saludo especial a Pedro Páez desde Ecuador, pero ya iremos mencionando y agradeciendo. Estamos viendo muchas amigas y amigos y muchos colegas que están llegando, y ya iremos nombrando. Entonces, para no alargar más esta presentación, en primer lugar, agradecer primero la presencia de todas y todos, agradecer a los panelistas de hoy que nos acompañan y que intentamos reflejar un poco nuestro mensaje, a tanto Samuel Sauvage de Francia, Eunice Rendón de México, y Enrique Davis, que iremos presentando a su debido momento. Pero primero le dejo unos minutos a Luis Cáceres
para que nos dé la bienvenida y sigamos. Luis. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros. La verdad que es una alegría estar compartiendo este momento. Pero quiero agradecer a Samuel de Francia, a Inesi Rendón de México, por supuesto a Enrique Davis, un compañero que conocemos hace mucho tiempo y que hemos compartido un camino, y que la verdad que es una alegría que nos reencontremos en esta actividad. Y también voy a mencionar a un compañero a quien queremos agradecer en nombre del Centro de Estudios Laborales, al compañero Pedro Páez de Ecuador, que han dado una batalla muy grande y que seguramente en poco tiempo recuperarán el gobierno. Muchas gracias, Pedro Páez, por estar participando junto a nosotros en la presentación del Departamento de Investigación del CEL. Realmente es una alegría, no solamente porque nos estamos encontrando, y en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo, donde los medios económicos, los medios hegemónicos instalan permanentemente que no hay posibilidad de cambiar esta realidad de injusticia que se vive a nivel internacional, a nivel regional y a nivel nacional, producto de de las políticas neoliberales, producto de esta pandemia que hoy golpea a la humanidad y que realmente pareciera de que no se puede hacer nada y que no tenemos que aceptar esta realidad, que no se puede cambiar esta realidad. Como siempre, los pueblos van a terminar pagando las consecuencias de estos momentos, de esta crisis que estamos viviendo. Pero todos sabemos que las crisis también son oportunidades. Y nosotros y nosotras desde el Centro de Estudios Laborales venimos planteando ¿Se cortó? Está silenciado, Luis. Hola, hola. Sí. Ahora sí. Decía, digamos, que son tiempos difíciles, que el camino está lleno de obstáculos, pero que es posible cambiar esta realidad. Y el Papa Francisco viene señalando la necesidad de construir otro camino. Y desde el Centro de Estudios Laborales, nosotros... No sale tu voz, Luis. No se escucha. Hola, hola. ¿Se escucha? Hola. Sí, se escucha perfecto, yo escucho. Va. Sí, yo escucho perfecto, yo escucho perfecto. Se escucha, sí, lo escuchamos a Luis. Sí, Luis, te escuchamos. Entonces, decía que adherimos a esta propuesta, a este desafío que nos plantea el Papa Francisco, de construir un camino alternativo al neoliberalismo. Y creemos que es necesario construir herramientas que nos permitan enfrentar esta situación tan difícil que tenemos. Y el Centro de Estudios Laborales es una herramienta que viene a hacer un aporte, planteando cuál es el nuevo rol de la clase trabajadora en esta situación que vive hoy, que se vive hoy. Entonces, nosotros planteamos de que es fundamental la unidad de los distintos sectores que hoy expresan a esta nueva clase trabajadora. La unidad entre el movimiento obrero organizado y los movimientos populares. Pero que es necesario discutir, es necesario generar espacio de debate para que colectivamente podamos encontrar ese camino que necesitamos para salir de esta situación. Y del Centro de Estudios Laborales venimos aportando, generando espacios de discusión, de debate, de reivindicación de nuestra historia de lucha, con una mirada nacional, pero también con una mirada regional, porque creemos que hoy no alcanza solamente con la respuesta a nivel nacional, que es necesario tener política a nivel regional y a nivel internacional. Por eso nos llena de orgullo que hoy
haya un representante de Francia y una representante de México, y que esté el compañero Pedro Páez, porque creemos que ese es el escenario que tenemos que construir. Tenemos que construir un camino alternativo con una mirada nacional, regional y a nivel internacional. Y es una alegría que podamos estar concretando un sueño que teníamos, que es el lanzamiento del Departamento de Investigación. Porque las trabajadoras y trabajadores tenemos que investigar y tenemos que plantear cuál es nuestra mirada sobre esta situación que estamos viviendo. Cuáles son las causas, pero también, como decía anteriormente, cuál es el camino que tenemos que construir. Y con este espíritu, y con un espíritu de amplitud, porque esta tarea que tenemos por delante es muy difícil y necesitamos de la unidad de los distintos sectores, más allá de los matices, más allá de las diferencias que tengamos. Lo importante es que construyamos la unidad de todos los sectores que nos oponemos a este sistema que hoy gobierna el mundo. El neoliberalismo no solamente es una idea, digamos, económica, sino también, digamos, que a partir de su política fragmenta y divide todo. Y nosotros lo que tenemos que hacer es reconstruir la unidad. Y desde el Centro de Estudios Laborales planteamos la reconstrucción de la unidad de la clase trabajadora en esta nueva situación que está atravesando. Y este departamento de investigación va a ser un aporte. Y por supuesto que queremos compartir este camino con centros de investigación, queremos compartirlo con universidades, queremos compartirlo con la experiencia de investigación que tienen las trabajadoras y los trabajadores y desde una mirada regional e internacional. Así que simplemente agradecerle a todas las compañeras y a todos los compañeros que nos están acompañando. Estamos convencidos que es posible construir otro camino. Y esto es este hecho es un pequeño hecho que demuestra que hay posibilidades, Y así como este hecho que hoy estamos protagonizando a lo largo y a lo ancho de nuestra patria, a nivel regional y a nivel internacional, las trabajadoras y los trabajadores se van organizando y van construyendo, digamos, un nuevo camino. Y nosotros queremos ser parte de ese nuevo camino, queremos ser parte de la construcción de otro mundo, un mundo donde realmente se respete, se valore los derechos de las trabajadoras y los trabajadores, que fomente el desarrollo industrial, la investigación tecnológica, pero al servicio de la comunidad. Así que realmente para nosotros hoy es un día muy importante y le agradezco nuevamente la participación de a todas las compañeras que están presentes, a todos los compañeros, y que realmente para nosotros es una alegría concretar un objetivo que hace tiempo que queríamos hacerlo, y además agradecerle al compañero, si bien el Centro de Estudios Laborales es un proyecto colectivo que integramos compañeras y compañeros de distintos sectores, pero quiero agradecer al compañero Ezequiel Barbenza, que aceptó este desafío de armar este departamento de investigación. Así que muchas gracias, Ezequiel, por asumir este desafío, y muchas gracias a todas las compañeras y compañeros que nos están acompañando. Muy bien, compañero. Excelente. Muchas gracias Luis, muchas gracias a todas y a todos. Desde el honor que siento y el orgullo de estar al frente de este desafío, agradeciendo las palabras de Luis y en función de los objetivos que tenemos, vamos a empezar a presentar a quienes nos acompañan hoy en él. Ya empiezo a saludar, veo que hay
compañeras y compañeros de todo el país, veo Río Negro, Chubut, Entre Ríos, Córdoba, Santa Fe. Saludamos a la diputada nacional, a Yanel Espósito, Marcelo Recico, director del doctorado en Economía de la UCA, Sonia Sanz de la Universidad de El Salvador, el Observatorio de Calificaciones Laborales de la Universidad Nacional Arturo Breche. Y bueno, vamos a dar paso a nuestro primer autor, y bueno, es un orgullo presentar a Enrique Deive, ex viceministro de Trabajo y actualmente secretario de Vinculación y Democratización de la Ciencia de la Universidad Nacional de Lanús, con quienes ya estamos empezando a trabajar, pero lo dejo a Enrique. Enrique. Bueno, muchas gracias, Ezequiel. Muchas gracias, Luis Cáceres. La verdad, una alegría encontrarnos en este día y en esta oportunidad. Un saludo a todos los que hacen del CEL una institución que integra, que genera un espacio plural y un espacio de articulación entre distintos actores, entre distintos actores del mundo del trabajo, y realmente una felicitación por el trabajo que hacen con mucho esfuerzo, poniendo el hombro todos los días, y celebrar esta iniciativa de poner en marcha un departamento de investigación en un momento que realmente me parece muy oportuno. Antes que comenzar a hacer alguna reflexión sobre lo que estamos viviendo, me gustaría transmitir un saludo y un fraternal abrazo de la compañera rectora de la Universidad Nacional de Lanús, Ana Jaramillo, que me ha pedido esta posibilidad de participar en el día de hoy, dado su imposibilidad, pero que realmente les manda un gran abrazo, y también un saludo y un abrazo del vicerrector Pablo Narvaja a todos los participantes, y también para mí una gran alegría encontrar caras entrañables como Victorio, Susana, Marcos y muchos otros que hoy están aquí, Tomás y todos los que están participando de este importante momento que es celebratorio, porque siempre iniciar un proceso de un área de investigación, de un centro de estudios nacional y popular, con compromiso con el movimiento nacional y popular, me parece que es realmente muy importante. Y creo que, bueno, Luis fue muy claro con el momento en que estamos viviendo, Ezequiel, cuando también introdujo la pertinencia de un momento tan complejo, de una situación en que la realidad nos está imponiendo un nuevo desafío, y que en este marco tener una nueva área de estudios y una nueva área de investigación en los temas laborales y de la producción me parece que es muy importante. Muy importante porque estamos viviendo una crisis global. Creo que, bueno, es inevitable repetirse y tal vez incluso caer en ciertos lugares comunes, porque el momento es así. Desde hace ya más de un año que estamos transitando esta crisis global, una crisis sanitaria con fuertes implicancias en lo económico, en lo social, en los modos de vivir, en las formas de relacionarse. Me parece que estamos frente a un cambio muy profundo, mucho más del que por ahí incluso podemos percibir transitando este momento, digamos. Es algo que sin duda va a generar grandes transformaciones, grandes complejidades y grandes desafíos, y sobre todo vamos a estar en una situación de profunda disputa. Yo creo que hay una fuerte disputa por el sentido del cambio profundo que se está produciendo en la sociedad. Y una disputa que enfrenta nuevamente los intereses de los sectores concentrados, de los sectores más poderosos del mundo,
contra el mundo del trabajo, contra los sectores nacionales, populares, contra un conjunto de individuos que conformamos esta sociedad, que conformamos estas comunidades, que nos pone en evidencia esta disputa de un mundo cada vez más desigual, cada vez más complejo, cada vez más interrelacionado, y que nos exige el máximo esfuerzo de unidad, por un lado, como decía Luis, un gran esfuerzo de unidad, pero al mismo tiempo una mayor claridad en cuáles son los ejes de esta disputa. Porque no hay que descansar y pensar que los sectores más concentrados, el neoliberalismo, está bajando la guardia, sino todo lo contrario. Está cada vez más empecinado en querer imponer sus propias reglas, que no hacen más que generar desigualdad, pobreza, dificultades para los sectores populares. Y me parece que en esto la unidad tiene que tener también un sentido y un objetivo, que es poder generar una acumulación de fuerza suficiente como para poder disputar el terreno de la disputa que hoy está presente en este profundo momento de transformación y de crisis que estamos viviendo. Todos los días se presenta un obstáculo a avanzar en una mejor distribución del ingreso, en una mejor situación laboral para todos los argentinos y para toda la región y para el mundo entero. La derecha avanza de una manera salvaje, en muchos casos ha sido totalmente cínica y salvaje. En nuestro país todos los días se muestran situaciones realmente muy dramáticas por la gravedad de las actitudes y de ciertos personajes que no hacen más que dañar permanentemente a una sociedad que quiere empezar a reconstruir un proceso, a volver a tener una sociedad del trabajo, del empleo, de la producción, del conocimiento. La educación juega un papel central y fuimos siempre los sectores populares, desde el peronismo y desde los distintos sectores populares, los que impulsamos una situación de mayor equidad y de mejores oportunidades para todos. No puede ser que en estos momentos sean aquellos que empezaron a destruir la educación y que tienen intereses concretos en favorecer la educación privada para élites, que sean los que vienen a hablar y a llenarse la boca de que están preocupados por la educación de nuestros niños. Están preocupados por sus negocios, están preocupados por destruir el consenso que hemos logrado, la unidad del pueblo argentino. Están preocupados por agigantar una grieta que inventaron y que crearon para generar una sociedad cada vez más desunida, con más problemas, favorecidos por los medios hegemónicos de comunicación, por una justicia que ha demostrado altos niveles de corrupción y por el manejo de redes sociales de una manera siniestra, pero con mucha capacidad técnica, con mucha capacidad tecnológica. Creo que ahí es uno de los problemas que también tenemos y que creo que son campos de estudio y de investigación, de pensar cómo podemos revertir esta situación a veces de gran diferencia a favor de estos sectores que manejan la tecnología, que manejan los medios de comunicación, que manejan una gran parte de la justicia y que con eso hacen realmente atrocidades y barbaridades. Yo desde la universidad celebro nuevamente este inicio, este nacimiento del Departamento de Investigación. Ponemos nuestra universidad a servicio también de trabajar en conjunto con el CEL y con el Departamento de Investigación. La Universidad Lanús también, a través de sus institutos de investigación, tiene un trabajo para compartir, para trabajar en conjunto, para generar
posibilidades con otras universidades hermanas como San Martín, Jaureche, Moreno y todas las universidades del conurbano, que fueron también una creación digamos, la ampliación y el llegar con las universidades a todos los lugares del conurbano fue una decisión del gobierno de Néstor y Cristina, que generaron en el conurbano universidades que pudieran nuestros jóvenes que nunca habían accedido a una universidad, que eran la primera generación con posibilidades de acceder a universidades. Me parece que esto es algo que siempre hay que tener presente, hay que rescatar. Muchas veces no se ha prestado debida atención a la importancia y que somos tal vez uno de los pocos países del mundo que hemos generado universidades gratuitas, democráticas, con capacidad para que nuestros jóvenes de las clases vulneradas puedan acceder a un estudio universitario, puedan tener el acceso a una universidad. Así que me parece que es un buen momento, felicitaciones, una alegría estar aquí compartiendo este espacio con tantas compañeras y compañeros, un gran abrazo a todos y mucha suerte, Ezequiel, en esta tarea que asume ahora el CEL y que sin duda va a ser muy, muy, muy importante para seguir contribuyendo al pensamiento, a la reflexión en esta disputa que es muy grande, muy difícil y con un enemigo muy poderoso que no va a descansar para no dejar que podamos salir adelante, pero con unidad, con trabajo, con dedicación y con mucha fuerza y acumulación vamos a poder lograrlo. Así que bueno, felicitaciones y adelante, y ahí estaremos para acompañarlos. Muchas gracias, Enrique. Muchas gracias a la Universidad Nacional de Lanús, gran representante de la educación pública gratuita de la Argentina, educación con rostro humano, así como buscamos una producción, una economía con rostro humano. Y en ese sentido, la colaboración que iniciamos con la Universidad Nacional de Lanús y que esperamos replicar con instituciones y universidades de todo el país, se agradece. Y quiero agradecer la participación también de Susana Santomigo, Vittorio Paulón, Marcelo Cabeza, Raúl Rojas, especialmente a Mario Morán y a compañeras y compañeros de la Fundación por la Integración Regional de la República Argentina que están presentes, y seguiremos saludando. Muchas gracias, Enrique. Y en el sentido de una educación, una economía, un trabajo nacional y una construcción de una sociedad a nivel regional, tenemos la presencia también de Eunice Rendón. Eunice Rendón es doctora en Sociología Política y Políticas Públicas. Fue secretaria técnica de normas de salud de la Secretaría de Salud de México y directora del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, en la Secretaría de Relaciones Exteriores, y secretaria ejecutiva adjunta del Sistema Nacional de Seguridad Pública de México. Además, es fundadora de la Red Viral y coordinadora de Agenda Migrante, coalición de organizaciones de migrantes y además de consultora internacional en temas de seguridad e inmigración. Eunice, te saludo, muchas gracias, sabemos que está en un aeropuerto trabajando, así que muchísimas gracias por tu participación. La palabra.
Pues muchas gracias, Ezequiel, por la invitación. Muchas gracias a todos, también a Luis, a Enrique, que me precedieron y que, bueno, también creo que enmarcaron muy bien esta inauguración, este evento. Muchas felicidades, antes que nada, por este esfuerzo que están iniciando y que sin duda, como ya se decía aquí, pues es un esfuerzo importante para Argentina, pero creo que también a nivel regional y a nivel internacional, con lo que estamos viviendo, esfuerzos como esto, pues es lo que hace falta. Y bueno, yo escuchando lo que decían antes de mi participación, pues pensaba cómo esto se conecta de muchas formas con lo que también en México y en el mundo creo que estamos viviendo todos, este repensar, esta revolución que yo llamo de las conciencias, con todo lo que ha pasado a partir de la pandemia, nos lleva pues a pensar muchas cosas y muchas desigualdades que hemos visto en el mundo en los últimos 20 años, ¿no? Entre los países del norte y los países del sur, entre África, Asia, América Latina, etcétera, Europa, y vemos cómo justamente parte de los datos más llamativos del COVID ha sido como en el 75% de las ciudades del mundo ha habido un crecimiento desigual. Y eso implica también muchas de las vulnerabilidades que se han ahora sí que subrayado más con la enfermedad, con la pandemia. Implica, por ejemplo, que muchas personas tuvieron mucho menos acceso a la salud y a otros derechos básicos durante esta crisis. Y también, pues, según algunos cálculos de la ONU, vemos como 1,000 millones de personas viven en barrios complicados, en barrios en donde hay un difícil acceso en movilidad, acceso en educación, en servicios, etcétera. Y todo esto creo que viene mucho a colación con esta economía social, esta economía que Ezequiel la llama economía popular, ¿no? Y es parte del término que está central en esta plática, pero creo que esto se relaciona mucho con esta manera desigual, como ha crecido el mundo y cómo se ha desarrollado muchos de los sectores a nivel internacional. Vemos como el 90% casi de los casos más duros que se dieron durante la pandemia justo se registraron en este tipo de ciudades con estas características difíciles. Es una crisis que también se dio en los lugares rurales, pero especialmente en las urbes. Y bueno, seguramente en estas segundas y terceras olas, pues llegará también hasta los rincones en todo el mundo. Pero aquí lo que yo quiero subrayar es que la mala planificación, la desigualdad y la falta de respeto también al medio ambiente, pues ha generado muchos patógenos y enfermedades y sobre todo pues estas desigualdades que tan importantemente se remarcan. También de cada 4 muertos, 3 están justamente en estas poblaciones con mayor vulnerabilidad y pobreza. De cada 6 muertos, 4 son también de asentamientos informales. Y bueno, hablar de vulnerabilidades implica hablar de muchos factores, hablar de las ciudades, de los asentamientos, de las irregularidades, de al final el desarrollo urbano, social y económico. Y bueno, ahí yo quiero ya introducir un poquito a los temas que yo trabajo más de cerca y que me parecen muy importantes subrayar en lo que está sucediendo y en esta revolución de las conciencias y este tema que es la economía popular, pero que yo lo llamo también una inclusión al final integral, una inclusión productiva, pero una inclusión al mismo tiempo social, una inclusión educativa. Y bueno, en este sentido yo hay básicamente a 2 temas a los que me dedico, en donde creo que este tema economía popular viene mucho al caso. Por un lado, como decía Ezequiel, pues me toca trabajar muy cerca de los migrantes. De hecho, en este momento estoy en Chihuahua, estuve en Ciudad Juárez el día de ayer, me vine por carretera para ver unos asuntos acá en la ciudad y ahora regreso a la Ciudad de México, pero cada semana estoy en la frontera y en este momento pues hay una crisis, como seguramente ustedes lo ven en los periódicos, migratoria muy importante, que no es nueva, a cada rato va cambiando un poquito de cara, pero al final no es un fenómeno nuevo, es un fenómeno además internacional, es un fenómeno que sabemos que en el mundo hay casi 300 millones de migrantes, 300 millones de personas que viven en un lugar distinto al que nacieron. Y bueno, hoy viendo algunos casos que sí creo que tienen que estar al centro de la discusión en estos temas de inclusión transversal, como es el tema, por ejemplo, de la niñez migrante, que al final estos niños representan el 15% del fenómeno y las condiciones en las que están llegando, en las que están viajando,
pasando sin duda son de preocuparse y tendría que ocupar, digamos, la agenda humanitaria internacional un lugar muy prioritario. Están llegando cada vez más, y esto tampoco es nuevo. En 2014 hubo una crisis muy importante, los años subsecuentes siguió el fenómeno, aunque no con picos tan altos, pero entre 20,000 y 30,000. En 2014 fueron 60,000 menores no acompañados que llegaron a esta frontera, y bueno, para 2019 cerca de 70,000 derivado de las caravanas que se dieron una tras otra. ¿Y por qué menciono esto? Porque a pesar de que el COVID sí hizo que el flujo migratorio pues se redujera muchísimo durante 2020, desde abril estamos viendo otra vez, desde abril del año pasado y particularmente ya este año, un repunte muy importante en estos flujos, y creo que eso debemos considerarlo, porque aunque digamos, bueno, viajar en caravana, intentar migrar ahora es peligroso, pueden contagiarse, etcétera, simplemente yo quiero dejar una reflexión: ¿qué es lo que tiene que vivir una persona en términos de su vida social, de los peligros que tiene que correr, prácticamente el riesgo a morir, a perder la vida, pero no por el COVID, sino por un balazo, por una violencia homicida que hay en estos países, que prefiere tomar el riesgo pues, de contagiar o de que no lo dejen entrar, porque ahora está más duro que nunca el tema en las fronteras, pero prefiere correr este riesgo, y muchas veces en familia, que quedarse en su país de origen. Lo que yo he visto en las últimas semanas, y con esto cierro la parte migratoria, es sobre todo familias que además están regresando a Estados Unidos, a México, bajo el título 42, que esto es sin seguir un debido proceso, simplemente las arroja de este lado. Son, repito, el 80% de estas personas familias, 100 personas diarias por Ciudad Juárez, otras 100 por el lado de Tijuana, y no sabemos si hay algunos otros lugares, porque algunos los regresan a horas no adecuadas y por puntos tampoco adecuados. Y bueno, lo que estamos viendo con esto es, pues obviamente, una afluencia en estas ciudades como Ciudad Juárez, que tampoco son lugares seguros para los migrantes, por dinámicas también de violencia. Y bueno, al final creo que todo esto nos tiene que llevar a repensar cómo hacer una dinámica más resiliente a partir de en la época post-COVID, unas dinámicas también con mucho más y políticas mucho más empáticas, es decir, podernos poner realmente en los zapatos del otro para poder entender a partir de esta diversidad cómo hacer políticas más justas. Y también creo nos lleva a pensar el desarrollo desde lo local, cómo podemos aprovechar las oportunidades en lo local y no solamente ver el lado del problema, ¿no? Yo ahorita les mencionaba la crisis y quizá el problema, pero todos los problemas, como aquí lo decían, tienen una oportunidad, y también con la población migrante hay esta oportunidad que al final también pudiera tener y aportan en los países de origen, en los países de recepción, y que pudiera aprovecharse también en muchas de las necesidades que vemos también de desarrollo desde lo local en esta crisis migratoria. Entonces, eso creo, obviamente con la pandemia se han retrasado objetivos de la Agenda 2030, por ejemplo, sobre todo los objetivos relacionados con la desigualdad y la pobreza se retrasaron, se calcula cerca de 10 años. Entonces es importante por eso analizar nuevas formas de transporte, de vivienda, de espacio público. Con los problemas también va a haber pues menos recursos, y eso también nos lleva, creo que a todos los lugares del mundo y rincones, a replantear las finanzas locales, por ejemplo. Y bueno, el segundo tema que yo trabajo, además de este tema migratorio que hoy me parece fundamental, y más estando en un foro tan internacional, bueno, es el tema de la violencia, que pues como ustedes saben también es un problema que tenemos en México y en Centroamérica. Hoy les podría yo asegurar que el principal factor de empuje en la migración es la violencia. Sí es mucho el tema económico, por supuesto, la falta de oportunidades, lo que ya conocemos tradicionalmente, pero cada vez más los casos que yo veo son gente que sale huyendo de esta violencia homicida, ¿no? Y eso pues creo que también parte de este desarrollo desigual que se ha dado. A mí me tocó trabajar mucho en estos esquemas de prevención social de la violencia y el delito, que creo que suma mucho también a esta parte de economía social, es decir, cómo desarrollamos a partir de lo económico, de lo social, de lo educativo, oportunidades para que justamente haya menos factores de riesgo y contextos en los que pues nuestros jóvenes y cada vez desgraciadamente nuestros niños se metan en este fenómeno delictivo. Entonces ese creo que es otra de las reflexiones, esta revolución pacífica y silenciosa por una noción de la empatía y con un nuevo etos del desarrollo es urgente en el mundo, ¿no? Y pues repensar esta planeación también con este enfoque de resiliencia basado por supuesto en algunos de los intereses comunes y en este tema que hablábamos
hagamos pues desde lo local, desde a ras de suelo, que creo que esa es la otra cosa importante en las acciones políticas, investigaciones incluso que hagamos, cómo cada vez hacer este tipo de investigaciones más de la mano con las comunidades, verdaderamente caminando las calles y las comunidades. Y eso creo que en términos también de la prevención de la violencia, pues es lo único que podría dar resultados. Es decir, aspirar a una construcción de paz real y duradera implica ser incluyente y entender realidades distintas a las propias. Y creo que es importante y es momento que aquellos que también de manera directa viven las dificultades y las complejidades sociales sean vistos no solo como el objeto de las políticas y las acciones, sino también como el actor fundamental dentro de este cambio que es necesario, ¿no? Que sirva su origen, su pasado, su experiencia, y el diagnóstico que tengan al final de sus propias comunidades, su capacidad, por ejemplo, con muchos chavos que yo trabajo, que han estado en situación de pandilla, que han estado incluso en prisiones, pues su capacidad también de reinsertarse y salir adelante, pues que todo esto sirva con un sentido de pertenencia e identidad, pues en un cambio que contribuya realmente al reto que tenemos dentro. Y aquí en el tema de seguridad simplemente está este tema de integralidad incluyente. Creo que en los países de América Latina, y particularmente hablo de Centroamérica y en este caso también de México, sí tenemos que repensar incluso los esquemas y políticas de seguridad, pasando de ir solamente a las balas, a las policías, a los militares y al control, a una verdadera reflexión sobre las causas estructurales y sociales que generan los fenómenos de violencia y delito. Y creo que ahí está verdaderamente, el origen por supuesto es mucho más complejo, pero es la necesidad que hoy vemos, ¿no? Y créanme que con lo que yo veo aquí ya me voy a callar, pero creo que con lo que yo he visto mucho en estos lugares, yo trabajo en muchos rincones como Ciudad Juárez, Tierra Caliente, Michoacán, realmente pues los lugares más complejos de México, y lo que les puedo decir es que al final el enemigo no es una persona, no es el delincuente, no es el que comete un delito, al final el verdadero enemigo son esos contextos que hacen que gente sea más propensa a involucrarse en este tipo de círculos por falta de oportunidades, por diferentes cosas, porque sería complejo aquí explicarlo en tan poquito tiempo, pero creo que lo importante es estar abiertos, darnos la oportunidad de romper con paradigmas, y es la única forma, creo, para lograr una auténtica reconciliación social necesaria además, y lo fundamental simplemente es entender que todos somos seres humanos y el verdadero enemigo a vencer, como les decía, al menos en estos temas de delincuencia, no es el delincuente o el que vemos distinto, sino las circunstancias y las causas que justamente hacen que se incluyan en este caso estas personas al fenómeno. Y bueno, simplemente cerrar con esta reflexión que nada cambia pues, si no cambiamos nada. Entonces es muy importante este tipo de esfuerzos y que podamos pensar desde lo social una nueva forma de investigar, una forma de hacer política distinta y de revolucionar un poquito con mayor igualdad y con mayor equidad nuestras investigaciones y nuestras políticas. Muchas gracias, Ezequiel, por la invitación. Muchas gracias, Eunice. Claro que la cultura del descarte tiene muchas caras, tiene muchos efectos y no conoce de fronteras. Y es de esta manera, conocemos el trabajo de Eunice, como, bueno, recién decía que va de Chihuahua, va todo el tiempo, está en el territorio, trabaja con las organizaciones, y además es miembro, lo olvidé decir al principio, es miembro del CONACYT en México, así que toda esa experiencia del trabajo con organizaciones también se vuelca en investigaciones, y bueno, y vemos muchos los puentes que tenemos desde la región, porque en definitiva, aún con realidades coyunturales distintas, las consecuencias y la realidad es la misma. Entonces, bueno, muchísimas gracias, Eunice, por el tiempo, por la presentación, y seguramente seguiremos en contacto. Quiero aprovechar esta transición para saludar. Veo muchas compañeras y compañeros de
de distintas organizaciones sindicales, distintas centrales, de CTA, las dos CTA, la CGT. Quiero saludar a Antonio Muniz, a Eddie Bistock, a Oscar Nieva, Elizabeth Ojeda, que están aquí presentes. Muchísimas gracias por participar. Y así como los problemas, la realidad, las distintas caras del descarte, las distintas soluciones hacia la unidad se ven en nuestra región, también se ven en el resto del mundo. Hoy Europa vive también una situación particular, también donde se profundizan las desigualdades, se profundizan las crisis, pero también se profundiza la toma de conciencia y la aparición de distintas soluciones, de distintos puntos de vista y sobre todo de distintos grupos que se organizan desde los trabajadores, desde el ámbito académico, desde distintas instituciones, para buscar una solución, como decía Eunice recién, y como venimos diciendo, desde el diálogo, desde vernos, y a partir de ahí pensar, analizar, sentir soluciones en común. Así que para hablarnos de Europa, y más precisamente de Francia, le doy la bienvenida a Samuel Sauvage. Samuel es economista, se especializa en políticas de economía circular, además de docente en la Universidad de Lille en economía social, presidente y fundador de la Asociación Alto a la Obsolescencia Programada. Samuel, tuya la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, Ezequiel, y estoy muy feliz de participar en este acontecimiento porque estoy aprendiendo mucho. Creo que podemos aprender mucho de todo lo que están haciendo allá en Argentina y en América Latina en general, porque el movimiento social es muy importante. Yo desde acá en Europa voy a poder plantear unos cuantos temas más enfocados hacia temas económicos y medioambientales, que me parecen también muy importantes para pensar el futuro del trabajo hoy en día, porque yo creo que hay que crear puentes, como lo habéis dicho desde el principio, y yo estaba aprendiendo mucho de todos los testimonios que tuvimos en esta conferencia. Primero quizás hablar de unas 3 constataciones importantes. Luego voy a hacer unas 3 preguntas importantes y luego podré también difundir unas 3 iniciativas que hay ahora en Francia que me parecen importantes sobre el trabajo hoy en día y el trabajo mañana. De las constataciones, la primera es que nuestra economía es una economía del sinsentido común, no del sentido común, sino del sinsentido, con normalmente esa base que es la producción de masa y el consumo de masa, pero que se olvida completamente de que para producir en masa se necesita una extracción de masa, entonces con recursos naturales que van a faltar, y residuos de masa. Entonces, las montañas de residuos son cada vez más altas y las minas son cada vez más profundas. Entonces, este sinsentido llega a los límites medioambientales de nuestro planeta, que todos conocen, y que también el virus es una de las consecuencias de los desarreglos climáticos. Nuestra economía también está drogada al crecimiento económico. Y entonces, una vez que ya se ha consumido, que ya se tiene un frigorífico, que ya se tiene una lavadora, etcétera, pues hay una saturación, la gente ya no va a querer más. Y entonces lo que genera esta economía capitalista son más bien necesidades artificiales y lo que llamamos la obsolescencia programada, que es todas esas estrategias para limitar la vida útil de los productos.
Entonces, forzar al consumidor a comprar otra máquina porque la máquina de antes se estropeó por tal o tal razón, que muchas veces son razones voluntarias y estrategias para poder vender más a largo plazo. Y nosotros con esta asociación que tiene 40.000 miembros, Alto a la Obsolescencia Programada, nos enfrentamos a esta lógica de siempre consumir y producir más sin tener en cuenta los límites del medio ambiente y los temas sociales que también son muy, muy importantes. Y hablo del tema social porque es la segunda constatación, es que los ciudadanos y los trabajadores ya no quieren un cambio de economía. Los ciudadanos porque ya se dan cuenta de que no son más felices con el crecimiento económico, con la sociedad de consumo, que por cierto es una sociedad de consumo para los ricos. Hay mucha gente que está dejada atrás, que que está descartada de esta sociedad, pero los que sí que ya acceden a esa sociedad no llegan a ser más felices. Entonces hay una voluntad de cambio y últimamente una encuesta en Francia dijo que el 90% de los franceses querían una sociedad en la que el consumo y el consumismo ocuparan menos lugar. Pero también es el caso de los consumidores que quieren consumir menos. También es el caso de los trabajadores que ya no encuentran sentido en muchos trabajos, con los fenómenos de burnout, de todos esos temas que hacen que la gente ya no entiende por qué está en esa empresa y ya no le ve el sentido. Obviamente no es el caso de todos, pero hay que reanudar con ese ideal de un trabajo que sirve para algo y para la comunidad, como se dijo antes. Y la tercera constatación que me parece importante es que la ecología tiene que ir junto con el socialismo. Últimamente en Francia, no sé si siguieron los acontecimientos de los chalecos amarillos, en las que hubo revueltas sociales muy importantes, porque el gobierno iba a poner un nuevo impuesto sobre la gasolina y por medidas ecológicas. Lo que pasa es que, claro, había gente que son los más pobres o la clase media y que se encontraba penalizada y que no veía el sentido y la justicia social detrás de esa medida. Y obviamente toda medida ecológica tiene que tener un acompañamiento con una justicia social y fiscal muy importante. Y es lo que hemos teorizado con esa fórmula de hay el fin del mundo, pero también hay el final del mes. Entonces hay que poder hacer coincidir esos dos fines que son igual de importantes para las generaciones actuales, pero para las futuras. Y entonces, claro, esas constataciones que también deben compartir, aunque claro, tienen realidades distintas en Argentina, pero que son una realidad mundial, llevan a unas preguntas y yo no tengo las respuestas, pero que creo que pueden ser también temas de investigación para el CEL y para todos ustedes. ¿No será que el capitalismo actual está generando escasez de recursos naturales? O sea, en lugar de crear riquezas, está creando también escasez de recursos naturales y también humanos, de empleo, porque necesita esa escasez, esa competición entre trabajadores. Otra pregunta importante es cómo reinventar el trabajo si realmente, por temas medioambientales en parte, se tendrá que producir menos y consumir menos al nivel material. Se tendrá que producir otra cosa, con más vínculo social, etc. Y entonces el trabajo tiene que tener progresivamente otra forma o en parte otra forma. Y también otra pregunta muy importante es cómo favorecer esa economía más local, que es la que más sentido tiene, pero sin perjudicar a los que están trabajadores, por ejemplo, de países del sur, que viven de las exportaciones. Y entonces, si ahora estamos militando por una economía más local acá en Europa, no se trata de dejar a la gente de los países del sur sin trabajo. Entonces, ¿cómo se puede articular esas transiciones para que cada economía sea más sostenible, más autónoma, más local, una economía más popular al final,
pero que no se puede hacer de un día para otro. Y sobre esas preguntas, a mí me llamaron la atención 3 iniciativas muy interesantes y que son bastante recientes. Bueno, digo llamar la atención, hay una en la que yo estuve, que es la de la obsolescencia programada, en la que estamos consiguiendo realmente grandes retos, porque hicimos una demanda a Apple, que ya conocen, y Apple fue sancionada por nuestra demanda a pagar al Estado francés 25 millones de euros por obsolescencia programada, lo que va a servir para construir escuelas, hospitales, etcétera. Entonces fue una gran victoria, aunque sea poco para Apple, por supuesto, pero es muy importante ver cómo las empresas están cada vez más obligadas a ir cada vez más sancionadas por sus delitos, como la obsolescencia programada. Y ahora en la ley en Francia se han obtenido varias cosas, como tener un indicio de durabilidad y de reparabilidad de los productos, que significará que el consumidor tendrá, cuando quiera comprar algo, una indicación sobre si el producto será duradero, será reparable, etc. Entonces se van mejorando las cosas a nivel de la durabilidad, que me parece obviamente un tema muy importante. Al nivel del mercado del trabajo, hay una iniciativa reciente muy interesante que es la garantía al empleo, la garantía al empleo ecológico. Sabiendo que hay miles y miles de empleos que tendrían una utilidad social y medioambiental muy fuerte, pero que el mercado de trabajo no crea por sí solo, pues se está barajando ahora en Francia el tema de poder subvencionar esos empleos con cantidad de recursos sociales para justamente satisfacer esas necesidades ecológicas, creando 1 millón de empleos ecológicos. Y el tema de la garantía al empleo es interesante. ¿Será que una sociedad puede garantizar el empleo a sus ciudadanos? Claro que ahora la propuesta no va a ser aplicada por el gobierno actual, pero cada vez más partidos políticos la están apoyando y es una propuesta que me parece muy interesante. Y para terminar, como muchos son de sindicatos y que me parece que también el sindicalismo tiene que crear puentes entre diferentes países, ahora en Francia se está lanzando el movimiento de la primavera ecológica, que son nuevos sindicatos. Ya sé que los sindicatos, por cierto, en Francia son diferentes a los de Argentina, pero los nuevos sindicatos ahora que se están creando son sindicatos ecológicos, que van a decir que se van a preocupar sobre todo por el impacto de la empresa en la que están o del sector en el que están. Entonces son nuevos tipos de sindicatos con el que podrían trabajar el CEL, por ejemplo, sobre los temas de movilización, de investigación y de trabajo de un sindicato hoy en día con los desafíos del medio ambiente. Entonces ahí estas eran 3 iniciativas interesantes que me parece para el CEL, siempre en la idea de tejer puentes, de comunicar, porque yo creo que la sociedad actual francesa tiene que aprender mucho también de lo que se está haciendo en América Latina. Siempre es un continente que ha estado, creo, con más adelanto al nivel social y del medio ambiente. Y que por lo menos, pues a mí me interesará mucho seguir todo lo que hacen ustedes. Y espero que no haya hablado demasiado, Ezequiel. Bueno, gracias a todos. Gracias. Muchísimas gracias. Especialmente, bueno, son las 11:10 de la noche allá en Francia, así que gracias por estar, gracias por quedarte. Y intentaré no estar tan fuerte para no despertar a tus hijos. Y bueno, como decías, Samuel, vemos todo el trabajo que viene llevando
adelante su organización, la Asociación Alto a la Obsolescencia Programada, lo que contaba recién Samuel, son actividades que después que se traducen en hechos concretos. Todos hermanos, dice Francisco. La hermandad, la relación no es solo entre seres humanos, si no nos consideramos parte de la naturaleza, del resto de la naturaleza, del ambiente o medio ambiente, como se llaman otras cosas de trabajo, de organización, sociales, no tienen en cuenta nuestra condición de seres vivos más allá de seres humanos. Y si las políticas económicas, sociales o ecológicas no tienen en cuenta la realidad de las trabajadoras y los trabajadores de todo el mundo, no son completas. Entonces, esos puentes de los que hablaba Samuel recién, no solamente de realidades de distintos continentes, sino también de distintas luchas, de distintas actividades que llevamos adelante, también aportan y colaboran, y desde el Departamento de Investigación del CEL vamos a estar atentos a trabajar sobre todas esas líneas de investigación. Te tomamos la palabra, Samuel, vamos a hacer muchas actividades en conjunto. No quiero dejar de sacar a otras compañeras y compañeros. Hay muchas personas que están conectadas en el canal de YouTube, así que quiero saludarlas desde aquí. Y bueno, en particular, permítanme a mis compañeras y compañeros de CEL, con quienes semana a semana vamos discutiendo, y particularmente de quienes aprendo mucho, al compañero Gonzalo Chávez, que para mí es un honor compartir un espacio con Gonzalo, de quien entiendo y sigo aprendiendo cada vez que lo escucho, y lleva adelante el espacio de formación en el Centro de Estudios Laborales. Así que un saludo grande. Y antes de ir cerrando, quisiera convocar a Pedro Páez, si estás. Primero agradecerte la presencia. Hemos compartido actividades en todo el proceso de la campaña. No se ha podido dar en este momento, pero seguramente se han generado condiciones para que la Patria Grande esté más unida y quedemos más fortalecidos de acá en adelante. Así que simplemente pedirte unas palabras, unos saludos, y agradecerte muy especialmente tu participación. Muchas gracias a ustedes, compañeros, no solamente por la invitación, sino porque el esfuerzo que están haciendo con la construcción del CEL y estas relaciones internacionales es absolutamente indispensable. Y en el proceso de convergencia de otras emancipaciones en el campo progresista, en el campo nacional popular, se ha ido lastimosamente dejando a un lado la centralidad del trabajo, la centralidad de la explotación. Yo creo que eso ha golpeado de manera fundamental la solidez ideológica de las luchas de los trabajadores de todo el mundo, y en especial en América Latina. Y lo que estamos oyendo ahorita de los distintos compañeros marca un rumbo crucial en estos desafíos que nos plantea, no solamente en la dirección de las luchas, sino en la profundización de explicaciones teóricas de lo que se nos viene encima. Es no solamente el proceso de declive de la hegemonía norteamericana, es el proceso de decrepitud del capitalismo en el marco de una revolución científico y tecnológica de dimensiones históricas, de dimensiones sin precedentes en la historia, y que además enfrenta ya una serie de elementos como la pandemia, que es parte de un desencadenante
crítico sobre las relaciones entre el ser humano y la naturaleza, en el que es indispensable ver cómo queda el trabajo, en dónde queda el trabajo. Y en este nuevo horizonte, en estos nuevos desafíos que se nos plantean, no es posible una solución nacional, no es posible una solución solamente sindical, corporatista, gremial. Es crucial el recuperar el que la emancipación de los trabajadores es la emancipación de la humanidad entera. El que la solución de los problemas de los trabajadores ahora sí tiene que pasar por una propuesta civilizatoria, en que, como decía Francisco, ¿no es cierto?, los hermanos todos, acabar con esa civilización del hombre, lobo del hombre, para pasar justamente a una recuperación del ágape cristiano, de una recuperación de estas nuevas dimensiones del amor, que no tienen nada de cursi, que tienen un fundamento inmediato porque se juega la sobrevivencia de la especie. América Latina de manera crucial va a sufrir el embate de las necesidades de rentabilización del capital angloamericano, que requiere, que está en una situación de relativa precariedad competitiva con respecto a los otros polos, y por eso van a desplegar todo tipo de esfuerzos, todo tipo de artillería que han venido acumulando históricamente, y van a innovar en sus iniquidades para ponernos de rodillas y para garantizar el desfalco acelerado de la fuerza de trabajo y de la naturaleza. La respuesta de los pueblos de América Latina, la respuesta de los pueblos del mundo, tiene que ser precisamente poner a la vida por encima de las prioridades del capital. Y yo creo que el CEL y el esfuerzo que están haciendo los compañeros de allí es crucial. Derrotas como las que tuvimos, las derrotas electorales como las que tuvimos en el Ecuador, son sin duda pruebas que tenemos que superar para recuperar con mucha más fortaleza, con mucha más claridad ideológica, con mucha más determinación de apostarle a la vida en esta propuesta de construir la patria grande en un nuevo horizonte, en una nueva dimensión, en una nueva perspectiva. Un abrazo a todos, compañeros, por esa perspectiva que nos están brindando, que están construyendo teóricamente, que están construyendo orgánicamente, y que ojalá poco a poco vayamos incorporando nuevas posiciones en el campo de la academia, en el campo de la lucha gremial, de los movimientos sociales, en el campo de la lucha intelectual, de la lucha teórica, y que desde esas nuevas posiciones podamos justamente hacer concreción los buenos deseos de elementos como los que están contenidos en Fratelli Tutti. Un abrazo. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias a todas y a todos. Después les pediremos, nos están pidiendo contactos, así que iremos pidiéndoles a cada uno, y para ir enviando los contactos ya se empiezan a generar más puentes todavía de los que tenemos. Muchas gracias, Pedro. Y bueno, las presentaciones, las palabras que escuchamos hoy de Pedro, de Enrique, de Eunice, de Samuel, empezamos diciendo, pues, citando a Francisco, diciendo que nadie se salva solo, y con las palabras que veníamos escuchando, comprobamos que lejos de ser una expresión defensiva, de una expresión de salvación defensiva, esto es hacia adelante, es una expresión de creación hacia adelante. Las realidades que nos presentan Samuel, Eunice, las que vivimos junto a todas y todos aquí presentes, con nuestras compañeras y compañeros de cada una de las provincias de Buenos Aires, de la Argentina, y con quienes trabajamos, y que justamente desde el armado del CEL en cada una de las provincias tratamos de tener todas y todos una mirada más federal de cada una de las políticas y de los análisis que tenemos, miradas unidas,
desde la investigación, desde la militancia, desde lo territorial, desde la política. Es solo unidas que nos va a llevar a buscar alternativas que hoy no conocemos, porque van a salir solamente desde esta unidad que expresamos todos los que estamos acá presentes. Así que, una vez más, bienvenidos y bienvenidas al Departamento de Investigación. Aquí, además de una presentación, es una convocatoria a que participemos todas y todos, a seguir tendiendo estos puentes. Nos vamos a contactar y a generar con instituciones, con organizaciones, con todas y todos quienes quieran participar, en este caso, instrumentos de investigación para, a partir de esta herramienta que es una entre tantas, seguir llevando adelante la lucha desde trabajadores y trabajadores para una solución para trabajadoras y trabajadores. Muchísimas gracias y bueno, abrimos los micrófonos para saludarnos y hasta siempre, seguimos en contacto. Un gran saludo.